Tratado de Demonología, parte 4. Cuestiones teológicas. Cuestión 53. ¿Odia Dios a los demonios? La respuesta es no. Dios no odia a nada ni a nadie, es un acto de amor puro, no cabe el odio en Dios. El obrar de Dios es un solo acto de amor en el que estamos incluidos todos. Decimos que Dios ama u odia, ama más o menos, según los efectos que proceden de él hacia nosotros. Si Dios permite el castigo del pecador, decimos que Dios castiga al pecador. Si Dios premia al virtuoso, decimos que ama al virtuoso. Si Dios premia más en el cielo al más santo, decimos que Dios ama más al santo. Y así podríamos seguir con todas las gradaciones posibles y todas las especies de bendiciones, premios, sufrimientos y condenas. Pero esto es así según nosotros, quod nos, como diría Santo Tomás de Aquino, porque en Dios solo existe un solo acto de su voluntad. Y su voluntad solo ama. Y eso es lo terrible. Los condenados no pueden apelar a la misericordia de Dios porque ha sido el amor infinito el que les ha condenado por toda la eternidad. En la Divina Comedia Dante coloca esta inscripción en el dintel de entrada al infierno: por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Lo terrible de esta inscripción, por más literaria que sea, es que es verdad que ha sido el amor divino, y no el odio, el que ha permitido la existencia del infierno. Luego no se puede apelar al amor para que destruya el infierno. Dios ama a los demonios, pero les condena. Si Dios no odia tampoco el exorcista debe odiar cuando realiza el exorcismo. El demonio puede decir cosas que le inciten a odiarle, para así dificultar el exorcismo. Recuerdo un exorcismo en el que la madre perdió el control de sí y se dirigió furiosa contra el demonio que poseía a su hija. Con toda tranquilidad el demonio sonrió malévolamente y después se dirigió a ella para decirle con toda serenidad: con odio no me sacarás. Cuestión 54. ¿Pueden los demonios aunar y concentrar sus esfuerzos para influir en una sociedad? El gran poder del demonio es tentar. Y como los demonios se comunican entre sí, pueden ponerse de acuerdo para tentar en una misma dirección. En 1932, los demonios entendieron perfectamente que para sus planes era mejor tentar a la gente para que votase a ese candidato bastante desconocido que era Hitler. ¿Eso significa que su ascenso al poder se debió a la acción de los demonios? No, pero ellos indudablemente le ayudaron. Igualmente, hay que recordar que los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia al tratar el tema de las persecuciones contra los cristianos, señalarán como primera y principal causa de esa persecución la instigación de los demonios tanto sobre las masas como sobre los gobernantes. Otro ejemplo, abundando en lo dicho, sería el del cardenal Nasai que cuando escribió en su carta pastoral de Cuaresma, Bolonia 1946, que el secretario del Papa, Mons. Rinaldo Angeli, le había contado varias veces cómo León XIII tuvo una visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre Roma, y que ese fue el origen de la oración que quiso que se recitara en toda la Iglesia, y que fue expedita a los ordinarios en 1886. Sí, efectivamente también los demonios tienen sus estrategias y se ponen de acuerdo para llevarlas a cabo. Pueden concentrarse en un lugar determinado. Ambicionan todas las almas, pero saben muy bien que algunas personas tienen el poder de arrastrar a otras personas, bien por su cultura, por su poder o por su dinero. Y por lo tanto las fuerzas del mal son conscientes de que esas élites son especialmente deseables.
En política los demonios nunca son neutrales, analizan la situación y están seguros de cuáles son las personas que más favorecerán sus estrategias. Afortunadamente el lado del bien tiene a los ángeles y a las muchas personas que con su oración desbaratan los planes de las tinieblas. Por eso es tan importante la oración y el sacrificio. Los monasterios, las personas orantes, son las fuerzas invisibles que no solo contrarrestan el poder del infierno en este mundo, sino que envían sobreabundantemente todo tipo de bendiciones sobre nosotros. Aunque explicar esta lucha invisible de poderes espirituales, no nos debe hacer olvidar que los autores de nuestra historia somos nosotros. Todas estas fuerzas invisibles del mal solo son una influencia. Y al final cada hombre hace lo que quiere y es responsable de lo que hace. Ni todos los demonios del mundo pueden obligar a alguien, aunque sea un pecador, a tomar una decisión si él decide tomar la otra. El poder de la oración es tan poderoso como los mayores ejércitos o las mayores fortunas. Una sola persona humilde y desconocida, con su oración puede evitar guerras, puede evitar que ideologías políticas malignas lleguen al poder, etcétera, etcétera. Solo los demonios saben hasta qué punto es temible la oración para ellos. Cuestión 55. ¿Por qué Satanás no se manifiesta a los hombres desplegando todo su poder? Así como el Mesías se manifestó con milagros y muchos creyeron en él, así también el diablo podría manifestar plenamente su poder para engañar y seducir a las multitudes. ¿Qué duda cabe que si Satán se manifestara abiertamente bajo la apariencia de ángel de luz, muchos le seguirían? Podría hacer portentos, sanar algunas enfermedades, predecir cosas futuras. La razón por la que Satán no despliega sus facultades a plena luz nos la da San Pablo, y sabéis lo que ahora lo retiene, para que se revele a su debido tiempo, pues el misterio de la iniquidad está actuando ya, solo hasta que se retire de en medio el que lo retiene ahora, y entonces se revelará el impío, cuya venida, dada la energía del adversario, estará acompañada de toda clase de prodigios, señales y portentos propios de la mentira. 2 Tes 2, 6-9. El diablo es soberbio, querría ser adorado, y la gente es débil, muchos serían engañados. Pero no puede desplegar su poder, Dios retiene la manifestación de su fuerza. Hasta Satán, que odia a Dios y que trata de hacer todo el mal que puede, está atado a los designios de la voluntad de Dios. Y el designio de Dios es que Él no podrá manifestarse abiertamente hasta que llegue el fin de los tiempos. Hasta que llegue ese momento, los portentos están limitados solo a los pequeños grupos satánicos donde sí que puede, al ser invocado, mostrarse. Por esas reducidas actuaciones extraordinarias y por su obrar ordinario, es decir, la tentación, y por la concentración de fuerzas demoníacas en lugares y momentos concretos para aunar fuerzas y lograr algo. Por todo eso dice San Pablo en la epístola que el misterio de la iniquidad está actuando ya, pero que no se ha revelado todavía. Cuestión 56. ¿Dentro de la Iglesia a quién odia más? La Iglesia cuenta en su seno con cardenales, arzobispos, pastores de todo tipo, teólogos, personas dedicadas a la caridad, misioneros, etcétera, etcétera. Pero lo que más odia el demonio es el ascetismo. Esto podemos decirlo con seguridad porque a nadie tienta tanto como al que se dedica a la ascesis. Cualquiera, que esté dedicado a cualquier ministerio o función eclesial, lleve en ello los años que lleve, si se dedica a hacer la prueba de comenzar una vida más ascética, comprobará que las tentaciones se le multiplican por 100. Ello se debe a que el maligno sabe muy bien que la ascesis es una fuerza poderosísima, es la fuerza de la cruz. Y que la fuerza de la cruz quebranta su influencia en este mundo.
Alguien podría decir que lo que más debería temer el demonio es el amor, y que por tanto lo que más debería odiar él serían las obras de caridad. Pero el demonio sabe que al que comienza la vía del ascetismo, si persevera, Dios le concederá el don de la caridad en grado eximio, mientras que el que se dedica a obras de caridad solamente, quizá nunca llegue a comenzar una vida ascética. Hay personas que se han dedicado toda la vida a obras de caridad y, sin embargo, albergan en su espíritu muchos defectos. Uno puede dedicarse a ayudar a los pobres o a los enfermos, por ejemplo, y sin embargo hacerlo con murmuraciones, juicio crítico, desobediencias, etc. Mientras que el asceta si persevera en la purificación gradual de su alma obtendrá todos los dones. Por eso el demonio odia mucho más al asceta que a la jerarquía eclesiástica o a los mismos exorcistas. El exorcista expulsa a 1, 2, una docena de demonios. El hombre que se mortifica, quebranta de un modo mucho más poderoso la influencia demoníaca en este mundo por el mero hecho de sobrellevar sobre su cuerpo y su espíritu la pasión cotidiana de su vida crucificada. Cuestión 57. Mientras anduvo Jesús en carne mortal sobre la tierra, ¿sabía el demonio que él era el Mesías? Como ya se ha dicho, el demonio no lo sabe todo. Ni siquiera saben todo lo que sucede en la tierra. Los demonios recorren este mundo, están entre nosotros pero yendo y viniendo. Los espíritus malignos de un modo muy especial vigilan a los santos. A los demonios no se les pasó por alto que Jesús era un hombre especialísimamente santo. El maligno veía que Jesús y María eran los humanos más santos que habitaban la tierra. No percibía en ellos la comisión de ningún pecado, ni siquiera de imperfección moral alguna. El diablo puede ser un pecador, pero sopesa y pondera perfectamente la virtud. En este aspecto podemos decir que es un consumado valorador de la virtud, es un consumado tasador de joyas espirituales. Esta tarea, la de valorar, la realiza como el más perfecto maestro de vida espiritual. Pero a pesar de que Jesús y María estaban siendo vigilados, él solo veía su cuerpo. La divinidad de Jesús es un atributo invisible. Cuando dieron comienzo los milagros de la vida pública de Jesús, los demonios cada vez se preguntarían con más insistencia si aquel era un profeta más o era el Mesías. La sospecha, poco a poco, iría dando lugar a la certeza. La certeza fue el resultado de ver no solo por lo que hacía, sino también por lo que enseñaba públicamente y hablaba en privado. Puede que los apóstoles, en algunas ocasiones, escucharan a Jesús amodorrados y aburridos. Desde luego los que no se perdían ni una palabra eran los demonios. Nadie, nunca, había hablado así. Tras deliberaciones y análisis entre ellos, la certeza de que él era Dios pronto debió quedar clara. Pero, aunque les resultó patente que aquel hombre no era un hombre más, el asunto hubiera sido complejo para un teólogo humano. Moisés había realizado portentos más espectaculares. Pero los demonios bien sabían que los milagros de Jesús, aunque menos espectaculares, eran más grandiosos. Jesús hacía milagros que iban más allá de una naturaleza angélica, resucitar a muertos, por ejemplo. Pero, contra eso, sus enemigos podían alegar que, en el fondo, no era Jesús el que los realizaba sino su Padre Dios. Y si los hacía Jesús por su propio poder y no Dios Padre, ¿cómo distinguir de dónde procedía el milagro, ya que ellos solo veían el efecto? El asunto no era sencillo, pero pronto les quedó claro como buenos conocedores de la teología que son, que aquel hombre era Dios encarnado. Y así se manifiesta en las posesiones cuando por ejemplo le dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Al decir eso, muestran que sabían que él era Dios, el mismo Dios que al final de los tiempos, en el juicio final,
les condenaría. Cuestión 58. ¿Jesús sufrió la tentación? Jesús era impecable. Como auténtico hombre que era, nada le impedía pecar, era libre de pecar, solo necesitaba un acto de su voluntad, pero al mismo tiempo era imposible que pecara por su bondad. Pero el que Jesús fuera impecable no significa que no sufriera la tentación. La sufrió. Como hombre, padeció los dardos de la tentación y tuvo que resistirla, y le costó. En Jesús no había concupiscencia, no había inclinación al mal ni debilidad en su alma, pero para sentir los atormentadores dardos de la tentación no hace falta ninguna de esas cosas. Muy a menudo los cristianos, al meditar la vida de Cristo dando por descontado que era Dios, no valoramos suficientemente el sufrimiento de la tentación en Cristo. Y especialmente deberíamos agradecerle su última tentación en la cruz, la más fuerte de todas, la más punzante, la del abandono. De la pasión valoramos sus sufrimientos físicos, pero no nos damos cuenta de que sus sufrimientos espirituales fueron mucho más dolorosos que los externos. La pasión interna fue mucho peor que la externa, la pasión espiritual mucho peor que la corporal. Allí, delante de la cruz, estuvo el infierno entero. Todos y cada uno de los demonios estaban allí, rodeando la cruz, contemplando con delectación su triunfo, Dios crucificado. Era el mayor de sus sueños, el más acariciado de sus anhelos, hecho realidad. Lo que ellos no podían imaginar en ese momento de venganza y odio, era que la mayor derrota era su mayor victoria. La mayor derrota en este mundo, era la mayor victoria del reino de los cielos. La redención estaba consumada. Y posteriormente la resurrección fue algo que les dejó sin habla. Su victoria demoníaca no había servido absolutamente para nada, y encima regresaba embellecido con todos los tesoros del amor logrados en su pasión. La derrota era como un guante al que se le daba completamente la vuelta del revés. Y ellos, los demonios, habían sido los instrumentos de esa victoria del amor. Pero para acabar de complicarles más las cosas había un hecho para ellos tan espantoso o más que la victoria del amor, y era que de pronto se hicieron conscientes de que Dios Padre no había perdonado la pasión ni a su mismo Hijo. Este hecho tenía consecuencias tremendas. Si Dios Padre en pago de reparación por los pecados de la humanidad, no había perdonado ni al justo, entonces podían olvidarse los demonios de ser perdonados al final de los tiempos. La pasión en la cruz suponía la prueba palpable de que la justicia divina no era transgredida en vano. Fue en ese momento cuando se hicieron plenamente conscientes todos los demonios de que su condenación no tendría indulto alguno por los siglos de los siglos. Por eso ellos, de estar contemplando la cruz con la alegría de su victoria maligna, pasaron a entender que para ellos sería para siempre el recuerdo terrible de la justicia divina. Y por eso, por encima de todo, los demonios odian la imagen de la cruz, más que la imagen de la Santísima Virgen María o la imagen de cualquier otro santo o la representación de otro misterio sagrado. El recuerdo de lo que ellos contemplaron como testigos hace 2000 años, presentes, allí, es un recuerdo que querrían borrar de sus mentes y no pueden. En la visión de cualquier cruz recuerdan su derrota y recuerdan que allí perdieron la esperanza de cualquier amnistía. Cuestión 59. ¿Cuál fue la criatura más excelsa creada por Dios, la Virgen o Lucifer? La palabra Lucifer es un término latino que significa estrella de la mañana. Yo, el autor, no suelo hacer juicios de valor sobre las cuestiones que he escrito, pero esta cuestión es mi favorita de todas las que hay en Same Daemoniaca. Puede sorprender que un ser maligno, ahora ya monstruoso, tenga un nombre tan bello, pero es que era bello al ser creado, muy bello. Hay coincidencia entre muchos teólogos acerca de que Lucifer era la más alta naturaleza angélica creada por Dios.
Sí, la naturaleza más excelsa creada por Dios fue la de Lucifer. La Virgen se santificó día a día con esfuerzo. Ella con su sacrificio y sus obras y la gracia de Dios logró ser la criatura más excelsa. Pero su excelsitud no fue un acto de creación de Dios, sino de santificación. María, al nacer, recién salida de las manos de Dios, era solo un ser humano. Es seguro que el Creador, incluso nada más nacer, le debió conceder grandes perfecciones a su alma, pero esas perfecciones estaban lejos del inmenso poderío que tuvo la cúspide de la creación, el más alto espíritu angélico. Mientras que la naturaleza más grandiosa que creara Dios, la más alta de las criaturas angélicas, era la coronación de la obra de Dios. Dios creó magnífico a Lucifer en su naturaleza, y él se corrompió. Dios creó humilde a María en su naturaleza, mera mujer y por tanto inferior a los ángeles, y ella fue la que se santificó. Como se ve, hay un gran paralelismo entre ambas figuras, solo que es un paralelismo inverso. Uno es la criatura más perfecta por la naturaleza, la otra por la gracia. Uno se corrompe, ella se santifica. Uno quiere ser rey y no servir, y al final no es nada. Ella quiere ser nada y servir, y al final es reina. Uno fue creado para ser la estrella de la mañana angélica, Lucifer. Ella, María, acabó siendo la estrella de la mañana de la redención, es decir, la estrella que en el firmamento anuncia la nueva era del Mesías. La primera estrella cayó del firmamento angélico, la segunda estrella se elevó en el firmamento de los santos. La primera estrella, que era espíritu, cayó a tierra, la segunda estrella, que era corporal, ascendió a los cielos. Lucifer no quiso aceptar al Hijo de Dios hecho hombre, la Virgen no solo lo aceptó sino que lo acogió en su seno. Lucifer era un ser espiritual que finalmente se hizo peor que una bestia, sin dejar de ser espiritual. Ella era un ser material que finalmente se hizo mejor que un ángel, sin dejar de ser material. Lucifer se bestializó, ella se espiritualizó. Ahora ya solo hay una única estrella de la mañana que es la Virgen. Pues además de que la primera estrella cayó, la segunda estrella de la mañana brilló con la luz de la gracia, luz mucho más bella e intensa que la luz del primer astro, que brilló solo con la luz de su naturaleza. Los ángeles, los miles de millones de ángeles, recuerdan perfectamente el poder y belleza de la luz de la primera estrella antes de su oscurecimiento. Sin embargo, el nuevo lucero con su luz purísima ha eclipsado completamente el recuerdo de esa luminaria angélica. Ahora, Lucifer es la estrella de la oscuridad. En el firmamento de la desdicha, él destaca por el brillo de su luz oscura. Sigue siendo la estrella de la mañana, pero no de la mañana de luz, sino la estrella que anuncia la mañana de una eterna noche, una mañana que no ha hecho más que comenzar. Cuestión 60. ¿Por qué el agua bendita atormenta al demonio? ¿Cómo algo material puede tener una influencia del tipo que sea sobre algo espiritual? Parece que son campos tan distintos, tan independientes, que lo material de ningún modo parece que pueda expulsar, producir incomodidad o efecto alguno en un demonio. Hace tiempo escribí en obras anteriores que si lo material, agua bendita, santo crisma, etc., tiene una influencia en atormentar y expulsar demonios no es por su materialidad misma, sino porque la Iglesia ha unido a esa materia un poder espiritual al bendecirla. Es decir, que la Iglesia con el poder que ha recibido de Cristo puede unir un efecto espiritual a un objeto, y que por tanto el objeto no es nada en sí, sino el poder de Cristo que se ha unido a ese objeto. De todas maneras, la experiencia de los últimos años me ha hecho complementar esta opinión. Complementar, que no cambiar. Sigo sosteniendo lo mismo, pero he comprobado que no da lo mismo bendecir una materia que otra.
Hay materias que por lo que simbolizan en sí tienen una efectividad concreta, y a este respecto puedo contar una anécdota. En cierta ocasión no teníamos agua en la parroquia. Hacía mucho frío y el agua estaba congelada en las cañerías. El contenido de las pilas de agua bendita no se le podía dar a beber a la posesa por higiene. Así que cuando ya estaba a punto de salir de la parroquia en busca de agua en aquella frígida mañana, me di cuenta de que había una botella de limonada que había sobrado de una reunión de catequistas. Se me ocurrió bendecir el contenido de la botella, pensando que el tipo de materia era lo de menos y que lo importante era la oración que se vinculaba a ella. Pues bien, pronto observé que aunque producía algún efecto, era mucho menor. Al cabo de unos minutos ordené en el nombre de Jesús al demonio que me dijera por qué era eso así. Se resistió, pero al final dijo que el agua era símbolo de pureza y limpieza. Si bien, dijo que aquel otro líquido bendito también le producía algún efecto, pero menos. Si observamos las materias que la Iglesia ha bendecido o consagrado, nos daremos cuenta de que todas tienen un simbolismo íncito en ellas: la sal, el incienso, el agua, el óleo, las velas, el pan. Cuestión 61. ¿Qué otros objetos atormentan a los demonios? Las reliquias de los santos atormentan a los demonios porque están llenas de la unción espiritual de esos santos. Un crucifijo atormenta al demonio, incluso aunque no esté bendecido, porque le recuerda su derrota en el Calvario y el triunfo de Dios. Le recuerda que Jesucristo será su juez en el juicio final, etc. Lo mismo es válido para todas las imágenes religiosas. Le atormentan por lo que le recuerdan aún sin estar bendecidas. Y más si están bendecidas. Y todavía más si en la bendición expresamente se pidió a Dios que repelieran a los demonios. Cuestión 62. ¿Cuál es el demonio meridiano? La asedía es la continuada e intensa desgana por las cosas espirituales que sufren los ascetas en determinado momento de la evolución de su vida interior. Al demonio que tienta a los que se mortifican con la asedía, se le ha llamado por la tradición demonio meridiano. El nombre de meridiano le viene de una mala traducción del versículo del Salmo 91, 6 por San Jerónimo. El Salmo decía en hebreo: no temerás el exterminio que devasta en el sur. Pero San Jerónimo lo tradujo por: no temerás al demonio meridiano. Meridianus en latín significa tanto del sur como del mediodía. Desde que el versículo en la Vulgata quedó así, fueron muchos los comentaristas que construyeron sus exégesis bajo la segunda acepción de la palabra latina. Y así se fue creando toda una literatura que hablaba del demonio que venía a tentar a los eremitas al mediodía. ¿Por qué al mediodía? Pues porque era la hora en que descansaban del trabajo de la mañana tras el almuerzo. En ese tiempo de descanso, en soledad, sin ninguna oración fijada para ese momento, era cuando sentían el peso de la vida ascética que habían abrazado. De ahí que fuera tan explicable por qué sentían las punzadas de la tentación justo en ese momento del día. De ahí que el demonio meridiano en la literatura ascética representa no a un demonio, sino a un tipo de tentaciones. Es decir, la sensación continua y prolongada de desabrimiento que sufren los eremitas al sentir la dureza de la vida que han abrazado y ningún gusto por las cosas espirituales. Esto que se ha dicho es lo que la tradición espiritual entiende por demonio meridiano. Ahora bien, ¿es además el nombre de algún demonio concreto? ¿Todas las tentaciones de asedía proceden de un demonio? Si es un demonio concreto es algo que nunca podremos estar plenamente seguros. Aunque ya dije que un demonio en un caso de posesión había dicho que Meridiano era el quinto demonio en importancia en la jerarquía demoníaca. Pero puesto que no lo dice la Biblia no podemos estar seguros.
A la pregunta de si la tentación de asedía procede siempre del demonio, la respuesta es que no necesariamente. Una persona colocada en una situación de renuncia total a los placeres del mundo puede tener esas tentaciones sin necesidad de intervención del demonio. Cuestión 63. ¿En qué ocupan su tiempo los ángeles? En el mundo de los ángeles, a similitud del de los humanos, hay unos que se ocupan de unas cosas, otros de otras. Aunque los ángeles no tienen que cultivar, ni que construir casas, ni confeccionar artefactos, ni nada de todo aquello que a nosotros nos ocupa tanto tiempo. Los ángeles se ocupan en glorificar a Dios, en profundizar en el mundo del conocimiento, en relacionarse entre sí y en ayudar a los hombres. El mundo intelectual es un mundo tan vasto que les ocupa en un modo completamente similar a nosotros. En una universidad, por ejemplo, puede haber cientos de profesores, cada uno especializado en una rama del saber. En una universidad trabajan muchas horas al día cientos de profesores y catedráticos, y todo ese trabajo, toda esa actividad está en orden a producir una sola cosa, conocimiento. Lo mismo sucede en el mundo de los espíritus angélicos. Las relaciones entre los ángeles parecen poca cosa. Pero las relaciones entre los hombres precisan de actos protocolarios, embajadores, cónsules, visitas, reuniones. Un centenar de seres humanos se comunican entre sí enseguida, pero 6.000 millones, no. Algo semejante ocurre con los ángeles que conforman una verdadera sociedad compleja. Además, esas relaciones entre los ángeles no solo son relaciones de conocimiento, sino también de caridad. Los ángeles no solo se cuentan cosas, también se reencuentran, se tienen afecto, hay amistades, etcétera, etcétera. No olvidemos que los hombres contamos, al igual que ellos, con entendimiento y voluntad. Y que nuestras relaciones nos sirven muy adecuadamente para comprender cómo son las relaciones entre seres sociales espirituales. Cuestión 64. ¿Existe un sacerdocio en el mundo angélico? Ante todo hay que tener claro que entre los hombres existe un sacerdocio natural. Melquisedec era auténtico sacerdote, lo afirma la Biblia, y sin embargo, ni siquiera pertenecía al pueblo elegido. La esencia del sacerdocio está en ofrecer sacrificios. El sacerdote es aquel que ofrece sacrificios en nombre de toda la comunidad. Es un rasgo de todas las civilizaciones el designar a alguien para ocuparse del culto a la divinidad. Y ese sacerdocio, aunque no esté instituido directamente por Dios, es un verdadero sacerdocio, y un sacerdocio que da gloria a divinidad. Pues se ofrece un culto a Él en nombre de todos. Esta función litúrgica, cultual, sacrificial es una institución que no solo Dios no condena en la revelación, sino que además la eleva, la hace suya y le concede poderes especiales. Sí, como hemos dicho antes, hay muchas ocupaciones entre los ángeles, no debemos olvidar la más importante de todas, la glorificación de la divinidad. Todos los ángeles le glorifican. Pero no solo hay una glorificación individual, sino también colectiva. Bastaría que Dios fuera glorificado, alabado y enaltecido por cada uno de los seres inteligentes. Pero el amor a Dios lleva a glorificarle de todos los modos posibles. Y uno de esos modos es la glorificación colectiva. Cuando varios que aman a Dios se ponen de acuerdo para honrarle conjuntamente, desde ese momento se están colocando las bases de un acto litúrgico. Cuando ese acto ya no es de unos pocos centenares de seres, sino de miles de millones, entonces nos encontramos con una verdadera liturgia celestial. En este sentido sí que hay ángeles que cumplen una función sacerdotal. Es decir, hay espíritus angélicos que en esa liturgia eterna representan a todos los ángeles. ¿Qué sacrificio ofrecen?
El sacrificio de las alabanzas de todos los espíritus a los que representan y cuya gloria ofrecen a la Trinidad. Se trata de un sacrificio incruento e inmaterial. Es una ofrenda de gloria. Debo decir que esta cuestión acerca del sacerdocio de los ángeles se me planteó por primera vez dando vueltas a la etimología del nombre Leviatán. En el Antiguo Testamento, Leví era el nombre del sacerdote por excelencia. ¿No podría ser que el Leviatán fuera la corrupción de Leví, así como Judas Iscariote fue la corrupción de un apóstol? ¿Habría cumplido Leviatán, antes de caer, una función sacerdotal? Solo Dios lo sabe. Desde luego en la Biblia los nombres no son casuales, todos encierran un misterio. Y el más terrible de todos los demonios tiene el nombre del sacerdote por excelencia. En mi opinión personal, Leviatán es la corrupción de Leví. Cuestión 65. ¿Es adecuado pintar al demonio con cuerpo de hombre y cuernos? Ya se ha dicho que el demonio no tiene forma alguna que se pueda ver, así que ese modo de representación tradicional con cuernos es completamente convencional. Es decir, se trata de un signo asentado por la tradición occidental durante siglos, que es portador de un significante. De todas maneras es un signo muy adecuado, porque combina dos elementos, la racionalidad representada por la forma humana, única forma visual que conocemos de ser racional, y la bestialidad simbolizada por los cuernos, rabos y garras. De manera que se trata de un signo muy simple pero que refleja tanto la inteligencia como el carácter lleno de furia, de animalesca bestialidad que caracteriza a las manifestaciones de ellos en todas las épocas a través de los posesos. Igualmente el modo de representar a los ángeles que ha decantado la tradición iconográfica es muy adecuada. El ángel al ser representado como hombre con alas, es un modo de significar por el aspecto humano la racionalidad, y por las alas la sutilidad. Es decir, las alas representan la capacidad de transportarse de un lugar a otro a voluntad, sin obstáculos. También es curioso observar que los ángeles son representados vestidos, mientras que los demonios no, como signo de su carácter bestial. Cuestión 66. ¿Por qué hay agua bendita a la entrada de las iglesias? Si uno se santigua con agua bendita con devoción, eso produce tres efectos: atrae la gracia divina, purifica el alma y aleja al demonio. Ese gesto de santiguarse con ese sacramental nos atrae gracias divinas por la oración de la iglesia. La iglesia ha orado sobre esa agua con el poder de la cruz de Cristo. El poder sacerdotal ha dejado una influencia sobre esa materia. Al mismo tiempo purifica parte de nuestros pecados, tanto los veniales como el reato que quede en nuestra alma. El tercer poder del agua bendita es alejar al demonio. El demonio puede entrar en una iglesia. Odia ese lugar sagrado, pero sus muros no le contienen de forma infalible. Ese suelo sagrado es abominable para él, pero puede resistir ese impulso a salir. Sin embargo, el agua bendita es un sacramental usado con la intención de alejarle. La gente se suele quejar de que se distrae mucho en la iglesia. El demonio tiene gran interés en distraernos justo cuando vamos a estar en contacto con las realidades sagradas. Por eso es tan útil el agua bendita de la entrada. Aún usando el agua bendita podemos despistarnos, pero tendremos la seguridad de que las distracciones proceden de nosotros y no del demonio. Aunque nosotros con los ojos del cuerpo no podamos ver la cruz que forma el agua bendita en nuestro cuerpo al santiguarnos, el demonio sí que la ve. Para él esa cruz es de fuego, es como una coraza que no puede traspasar. Insisto en que santiguarse con agua bendita al entrar en una iglesia no es un mero símbolo. Es un símbolo, pero esa agua tiene un poder que Cristo ganó con sus sufrimientos en la cruz y que el sacerdote administra con toda facilidad.
Cuestión 67. ¿Es el demonio un mero símbolo del mal o existe en la realidad? Siempre me ha admirado la capacidad de algunas personas para cerrarse a la realidad. Comprendo a aquellos no creyentes que con humildad dicen que no han visto nada extraordinario en toda su vida y que por tanto suspenden su juicio. Pero resulta chocante encontrarse a personas que afirman con rotundidad absoluta, tajante, que es imposible que exista el demonio. ¿Han llegado a tal conclusión tras revisar todos los rincones del universo con un don extraordinario que les permite ver los espíritus? Nadie, salvo por especial permisión de Dios, puede ver a los espíritus. Pero los fenómenos que ellos producen, posesión de personas, infestación de lugares, sí que es posible verlos. Cuando un poseso, en mitad de una sesión de exorcismo, vomita trozos de hierro, eso es una prueba. Cuando el vaso se mueve sin tocarlo por un tablero de Ouija, eso es una prueba al menos de la existencia de espíritus. Cuando toda una familia se despierta en mitad de la noche por los ruidos tremendos que provienen de una habitación, que cuando la abren comprueban que está vacía, eso es una prueba. Pero ninguna prueba convencerá a los fanáticos del ateísmo. Porque en ellos el ateísmo no es solo una postura, sino una fe, un dogma, una religión a la que se aferran con todas sus fuerzas. No con las fuerzas de su razón, sino de su espíritu. En esos casos no hay nada que hacer. Solo rezar para que Dios envíe su gracia y se abran a la verdad. Nota a esta cuestión. Hace años, la primera versión de Same Daemoniaca incluía aquí un pequeño yocus, un juego irónico con los conceptos. Pero esa broma fue malinterpretada por los lectores más sencillos. Así que, tras la última protesta, decidí cambiar el contenido de la cuestión y dejarlo todo como queda.